Fuerte división en la política colombiana. Yo espero que si el presidente Chávez se muere, el vicepresidente Maduro mantenga la colaboración que el presidente Chávez nos dio. Antes era el primer opositor a la dictadura de Chávez, hoy es el legitimador de Chávez como promotor de paz. El duro enfrentamiento lo protagonizan los líderes políticos con mayor popularidad en el país suramericano. Les da miedo de la FARC rechazar el fallo, y el fallo hay que rechazarlo. Lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema. La disputa entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor, Álvaro Uribe Vélez, alcanzó esta semana su punto más álgido. Al general Naranjo, cuando el general Santoyo salió de sus líos jurídicos, quiso que él fuera el jefe o del Gabla o de la DIPOL. Presidente Santos canalla. Jamás tuve un desacuerdo en nombramientos con él como ministro, ni con el general Naranjo como director de la policía. Hoy en el programa La Noche, desde Washington, el ex embajador de Estados Unidos, Mike Frechet, el senador Juan Carlos Vélez y la exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, analizan los puntos de desencuentro que dividen a Uribe y a Santos y las repercusiones que esta riña política genera en el escenario internacional. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia: crece la discordia entre el presidente colombiano y su antecesor Álvaro Uribe Vélez. Las diferencias y los pronunciamientos intercambiados entre ambos líderes cada vez son más fuertes. La noticia: en entrevista con el programa La Tarde de NTN 24, el exmandatario Uribe, hoy principal opositor de Santos, reiteró que su sucesor resultó elegido para cumplir una agenda política, la cual al llegar al poder, según él, fue traicionada. El punto clave: reconocimiento y respaldo al régimen de Hugo Chávez, diálogos de paz con el grupo terrorista de las FARC y la responsabilidad frente al fallo de La Haya, que le arrebató cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar a Colombia para entregárselos a Nicaragua, son solo algunos de los temas que hoy los enfrentan en los medios de comunicación y a través de la red social Twitter. ¿Por qué llegar hasta aquí, expresidente? ¿Qué ha hecho las cosas tan difíciles? La gran mayoría de quienes votamos por el presidente Santos votamos por él porque él se había comprometido a continuar una política que venía produciendo éxito en Colombia, una política de seguridad que se ha deteriorado. El presidente Santos se olvidó de todo lo que decía y pasó de ser el mayor crítico de la dictadura de Venezuela a ser el promotor de la legitimación de esa dictadura como garante de la paz de Colombia. Yo me he llenado de desconfianza frente al presidente Santos, que tienen una actitud civilina, una actitud maliciosa. Es mejor ser franco, decir las cosas como uno las siente, que ser un político calculador y civilino. El peor insulto de un político es una mentira envuelta en buenos modales y en buenas maneras. El punto clave de la cercanía y la afinidad que los caracterizó en el pasado, cuando el mandatario Santos era ministro de Defensa de Uribe y uno de los principales escuderos de sus políticas, no parece quedar nada. La realidad de hoy es distinta. Quien calificaba al régimen de Hugo Chávez como una amenaza real y aseguraba que la democracia en Venezuela había sido secuestrada, hoy piensa distinto. La democracia ha sido secuestrada por Hugo Chávez. Chávez, un teniente coronel profesionalmente gris, con inocultables resentimientos sociales. En materia económica, el gobierno de Chávez ha sido un estrepitoso fracaso. Creo que ya el continente se está comenzando a dar cuenta que Chávez sí es una amenaza real, que está acabando con la democracia venezolana y va a ser un peligro para la democracia continental. Cualquier régimen autocrático, cualquier régimen dictatorial, su enemigo máximo es la libertad de expresión. Y no solamente contra CNN, es contra todos los medios de comunicación, contra la Sociedad Interamericana de Prensa. El presidente Chávez es un factor de estabilidad en Venezuela y la estabilidad es siempre un elemento muy importante dentro de la política, no solamente interna, sino externa.
La noticia. En el programa La Noche vamos a exponerles los principales puntos de desencuentro que hoy enfrentan al presidente actual de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor Álvaro Uribe Vélez. El primero de ellos tiene que ver precisamente con Venezuela. El punto clave, el exmandatario Uribe ha calificado de contradictorio que el presidente Santos en el pasado fuera crítico de Hugo Chávez y hoy no solo sea su mejor amigo, sino también que reconozca a su régimen que ha sido acusado de apoyar grupos terroristas como las FARC. Juan Manuel Santos, entonces columnista y exministro, hablaba así de Hugo Chávez y de Venezuela en el programa La Noche hace 9 años. Chávez sí es una amenaza real y yo he dicho que está la comunidad democrática continental en mora de invocar la Carta Interamericana, porque para eso es. Todo este esfuerzo que está haciendo el presidente Uribe de su política de seguridad democrática tiene un gran sifón que se llama Hugo Chávez en Venezuela. 6 años después de la entrevista con La Noche, en el último debate presidencial y antes de su elección como jefe de Estado, Santos ya hablaba así de las relaciones con Venezuela. Yo aspiro a mejorar esas relaciones, yo aspiro a que si el pueblo colombiano me da su apoyo el próximo domingo, de las prioridades que tengo es tener buenas relaciones con todos nuestros vecinos, porque está clarísimo que cuando pelean los gobernantes son los pueblos los que sufren las consecuencias. Yo no quiero darme por derrotado antes de ensayar. Y el cambio de Santos sobre Venezuela y su presidente lo llevó incluso a decir que Chávez era su nuevo mejor amigo y a respaldar su presencia en el Palacio de Miraflores. El presidente Chávez es un factor de estabilidad en Venezuela y la estabilidad es siempre un elemento muy importante dentro de la política, no solamente interna sino externa. El mundo debe saber que Santos y Chávez estamos resueltos a que nada ni nadie nos descarrile. El cambio de parecer de Santos, que confirman estas declaraciones, es uno de los hechos que más molesta a su antecesor Álvaro Uribe Vélez, quien durante su gobierno y ahora como expresidente posicionó su discurso como contrario al gobierno bolivariano. La FARC es un grupo terrorista, amigo de todo lo que es el chavismo, ha sido protegido por Chávez, el presidente Santos lo conoce y por eso es uno de los cambios abruptos del ministro que conocimos y el candidato que nos habló al presidente que hoy tenemos. Antes era el primer opositor a la dictadura de Chávez, hoy es el legitimador de Chávez como promotor de paz. En su momento, Uribe también criticó que Santos hubiera afirmado que en Venezuela ya no existían campamentos de las FARC, hecho que denunció el gobierno colombiano en julio de 2010, a pocas semanas de que Uribe le diera paso a la era Santos. ¿Qué tal que yo me hubiera quedado callado? La otra opción era un operativo militar en Venezuela. Me faltó tiempo. En nuestros estudios saludamos a Juan Carlos Vélez, senador colombiano del partido de la U. Senador, bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por invitarme a su programa. Buenas noches. En Bogotá, Colombia, también nos acompaña Marta Lucía Ramírez, excongresista, exministra de Defensa, diplomática, excandidata presidencial de Colombia, entre otros importantes cargos. Bienvenida al programa La Noche. Buenas noches, Jason. Buenas noches al senador Juan Carlos Vélez. Y a toda su audiencia, por supuesto. Quiero comenzar con el senador Juan Carlos Vélez. ¿Cómo entender este cambio de posición, prácticamente de blanco a negro, del hoy presidente Juan Manuel Santos frente a lo que ocurre en Venezuela y al presidente Hugo Chávez? Bueno, nosotros pensamos que el presidente Santos se eligió con un programa de gobierno muy distinto a con el que está gobernando. La propuesta que le hizo al país en la campaña fue una propuesta de continuar con la obra del gobierno del expresidente Uribe. Yo que participé activamente en esa campaña, en el departamento de Antioquia principalmente como uno de los coordinadores, nuestro mensaje hacia los electores era que con el presidente Santos íbamos a continuar con la obra del presidente Uribe, ya que no habíamos logrado, como lo queríamos algunos, de que pudiera estar él en un tercer mandato. Así que el desconcierto que nosotros tenemos es porque el presidente Santos de un momento a otro cambia toda esa política que traía el expresidente Uribe, empieza a gobernar con otras propuestas por las que nosotros no votamos y por eso hoy en día pues sentimos quienes estamos cercanos al expresidente Uribe y el propio presidente Uribe
que ya el presidente Santos no representa lo que el presidente Uribe construyó en el país, que el presidente Santos cambió el rumbo de esa política y que por eso pues hemos tomado la decisión, entre esas pues obviamente orientados por el expresidente Uribe, de no respaldar una futura reelección del presidente Santos, porque consideramos que él está gobernando con unas tesis muy diferentes a con las que se hizo elegir. Exministra, ¿usted qué opina de esta confrontación entre el expresidente Uribe y Santos? ¿Le hace bien a Colombia? Pues Jason, a mí me parece que esta es una confrontación bochornosa para Colombia y dolorosa para los colombianos, porque creo que aquí pues hay muchas cosas que resultan evidentes. Primero, esta diferencia entre lo que se había dicho al país realmente, como lo acaba de explicar el senador Juan Carlos Vélez, y lo que ha sucedido durante estos últimos años. Segundo, realmente una relación personal que consideramos que debía estar regida por la lealtad, por el respeto mutuo, por el afecto, pues desafortunadamente vemos una cosa muy distinta, pero pues ya hemos llegado a unos puntos que eran inimaginables antes, a una falta de verdad de respeto, a una falta de sindéresis, a una incapacidad de comunicación que Colombia realmente hoy por hoy debería exigir de parte de los dos líderes, que tienen obviamente una responsabilidad muy grande y una representatividad muy grande. Al presidente Uribe, los colombianos debemos reconocerle que nos cambió definitivamente el rumbo del país en un momento en donde veníamos desafortunadamente de un proceso que no dio los resultados esperados, con toda la buena voluntad que hubo el presidente Pastrana, con todo su esfuerzo de conseguir cooperación internacional, de lograr el Plan Colombia, pero el país en ese momento estaba muy pesimista y vino entonces esta etapa en donde el presidente Uribe le devolvió a Colombia confianza, optimismo, donde logró realmente un nacionalismo muy sano y muy positivo, y hoy estamos en una etapa de confusión, en una etapa de preocupación, en una etapa de mucha incertidumbre, y creo que eso le hace mal a Colombia, porque si bien Doctora es cierto Marta Lucía, que hay unos indicadores todavía positivos en el frente económico y en otros, lo cierto es que hoy vemos hacia adelante incertidumbre, y es fundamental que haya una concordia dentro de los líderes políticos de nuestro país. permítame también saludar en Washington, en la capital de los Estados Unidos, a Miles Frechet. Él es ex embajador de Estados Unidos en Colombia, consultor en asuntos internacionales, además un destacado columnista de importantes medios de comunicación en el mundo. Embajador, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, buenas noches. Hay un enfrentamiento entre los líderes con mayor popularidad en Colombia, el hoy presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe. Son diferencias que estamos exponiendo en el programa por varios puntos, pero ¿usted qué opina? Dentro de la democracia colombiana es sano que haya esta crítica, pero a nivel internacional, ¿cómo se puede observar esto? Bueno, en Estados Unidos eso no se estila en absoluto. Cuando sale una persona de la presidencia, entonces esa persona deja la política, se abstiene de hacer declaraciones y se dedica a otras cosas. El presidente Bush, por ejemplo, muy quietito con su familia en Texas. El presidente Clinton dedicado a muchas otras cosas, pero no a la política, salvo durante la campaña que acaba de terminar aquí. Así es que esta confrontación, y sobre todo la manera que se está haciendo con palabrotas y agarrones, aquí pues deja atónito a todo el mundo, y es decepcionante, porque hay mucha gente que le gustaría que Colombia siguiera adelante, que funcionara el proceso de paz, todo eso, pero estos sinsabores entre los dos, y más que eso, ¿no? Porque son hasta insultos. Eso no se estila y es muy decepcionante para, digamos, las élites en Washington, miembros del Congreso, el gobierno y los especialistas, los que conocen la región. Muy, muy decepcionante.